para analizar un fenómeno que me parece muy interesante, que es cómo procesamos la cantidad de noticias que estamos viendo todos los días. Aquí simplemente ahorita, que sí, la violencia, que la corrupción, que Venezuela, que Donald Trump. Y hay datos interesantes de qué recordamos, cómo recordamos y qué implicaciones tiene eso. A ver, así es, Mario. ¿Te acordarás que en la primera etapa, digamos, el primer momento de agenda pública, justo lo que hacíamos era hacer una evaluación de recordación noticiosa para ver qué tan rápido se nos olvida a los mexicanos, a las mexicanas, lo que sucede en el planeta, lo que sucede en nuestro continente, lo que suede en nuestro país? Y semana a semana, ¿no?, nos decías, ¿cuál fue la buena noticia, la mejor noticia que recuerdas? La mala noticia, la buena, en función de la lectura. Y aquí Omar Estrada hizo un ejercicio muy interesante para recordar, al menos de este año, Mario, de qué nos acordamos y qué ya se nos olvidó en la memoria, digamos. ¿Cómo hicieron primero este ejercicio? Es un ejercicio que hemos venido construyendo a lo largo de todo el año, desde las noticias que empezamos, cómo se vivía la cuesta de enero, hasta hoy día, cómo estamos viviendo en la memoria del mexicano la referencia noticiosa. Y lo que vemos es interesante, porque vemos dos temas. Uno, la noticia que se recuerda y la noticia que ya se diluyó, que se ha olvidado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La noticia más recordada a principio de años son dos. Una, el gasolinazo, y la llegada del Trump a la presidencia. Esas dos siguen ahí. Sí. Y estas se han recordado. Claro. Pero el tema curioso con el gasolinazo es que se ha diluido el enojo. Pareciera que eso es noticia del pasado, es un referente para hablar cómo empezamos el año, pero ya no hay en ningún lugar ese encono, ese enojo, esa molestia, que si recuerdan que incluso lo platicamos aquí a principio de año, era el gasolinazo puede que empiece realmente a generar algo afuera, en las calles. Entonces, esa es una primera noticia. Bueno, y yo te agregaría, en la misma lógica, el tema Trump en enero era la gran amenaza nacional. Se vivía con angustia. Ahora que el observador anunció que va un libro sobre Donald Trump, como que ya no encuentra tampoco la resonancia que hubiera tenido esta conversación a principios de año, ¿no? Correcto, y además es una noticia que ya vemos a un Trump que cuando llegamos había mucha preocupación, mucha incertidumbre de qué iba a pasar con Trump en México. Hoy ya parece que es algo que estamos acostumbrados y ya no le tenemos miedo a Trump. Ya no es la amenaza a Trump. Así es. A ver, entonces, son dos de las que recordamos. ¿Qué más? Febrero es una noticia que se ha diluido. Recordaban el orgullo por lo hecho en México. El lanzamiento de la marca México, ¿no? Por parte del gobierno. Claro. Que ya ni quien se acuerde de eso. Yo creo que ni el gobierno. Ellos tampoco. Pero se nos olvida todo lo que es, de alguna manera, los resultados de este estudio, todo lo que es más racional y permanece lo que es más emocional, Omar. Es un efecto muy interesante, porque todas aquellas notas que se vinculan emocionalmente con un hecho relacionado con las personas de calle, son las que tienen mayor recordación. ¿Qué recordamos de este año? Por ejemplo, este año hay noticias vinculadas, por ejemplo, el socavón. Hay 2 personas que murieron. Y eso se recuerda más allá de, bueno, puede ser un sello que nos hable de cómo es el gobierno actual federal, ¿no? Cómo se ha venido conduciendo a lo largo del sexenio. Pero las noticias que no se recuerdan son aquellas que son más racionales, como el caso del dólar. Primero también teníamos, era una de las noticias que más se recordaban, y incluso habían hipótesis que podíamos llegar a 25 pesos el tipo de cambio. Hoy es una noticia buena, la recuperación histórica que tiene el peso frente al dólar, pero son de esas noticias que no parecen noticias, ¿no? Que también pareciera que estamos acostumbrados, estamos dentro de una paradoja en donde las noticias buenas no me significan. Claro. Las noticias malas son las que sí puedo recordar. Pero las malas, y aquí es interesante, Claudio, porque para el análisis político, para el análisis de la comunicación, tan importante es lo que recuerdas como lo que olvidas. Y los ciclos de vida de atención, que es un tema que es relevante, por ejemplo, para determinar la reacción de los gobiernos ante una crisis. ¿A quién beneficia este ciclo en el que estamos? Primero, de memoria corta y luego de sucesión, lo platicamos antes de entrar al aire, de sucesión intermitente de escándalos, donde la semana pasada era el socavón, o hace 15 días era el socavón, pero a ver ahora con qué... ¿Cuál es la nota que marca el ciclo informativo? Los ciclos informativos, lo dices muy bien, Mario, son cada vez más acelerados, muy cortos, y uno sustituye al otro. Yo creo que la mejor metáfora para hablar de estos ciclos son las olas, el oleaje. ¿No? Llega una ola, deja una señal, de ahí llega otra, borra la anterior, y así estamos en ciclos informativos con una altísima caducidad y con una memoria cortísima, de cortísimo plazo. Pareciera que
hoy militar es recordar, ¿no? Claro. Una manera de la resistencia es la memoria. Es la memoria, claro. Lo cual es brutal. Sí. ¿Por qué? Porque hay, digamos, en la guerra de narrativas hay actores que quieren que se olviden las cosas, que se nos olvide Ayotzinapa, ¿no? Que se nos olvide Casa Blanca, que se nos olvide Javier Duarte, que se nos olvide el socavón, que se nos olvide que ganó Trump, incluso, ¿no? Es decir, se apuesta por un tema, digamos, de una memoria de muy corto plazo. ¿Quiénes se ven beneficiados? Se ven beneficiados los actores de los escándalos. ¿A quién le hace bien que pase el tiempo? A Javier Duarte, por ejemplo. Cada día que pase, ¿no? Va a hacer que se nos olvide esto. Y cada hito, como la salida de ayer del gobernador de Veracruz, diciendo, oiga, no, Karime Macías también es culpable y también tiene responsabilidades en esto, renueva. El socavón, porque no se nos ha olvidado, además de porque es una tragedia en sí misma, donde perdieron la vida 2 personas, no se nos ha olvidado porque también la carencia de una buena estrategia de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues hace que permanezca y se alargue. Y van surgiendo nuevos ángulos. Pero pareciera, Mario, que estamos en la industria del pescado, ¿no? ¿Por qué? Porque es de altísima caducidad, ¿no? Se echa a perder y se pudre rápidamente. Pero fíjate, pero es interesante lo que dices. Hay temas que a pesar de esta dinámica logran sobrevivir. Y en esta lógica de que mantener la memoria es un acto de resistencia. Así es. ¿Qué implica, por ejemplo, socialmente hallazgos como esto que nos estás presentando? Es decir, para una sociedad democrática, para una sociedad de calidad, de debate, de sanciones, de consecuencias de los actos, ¿qué implica esto que nos estás contando? Pues principalmente es que no hay nada, que al menos parece que nos hemos vuelto hemos perdido la capacidad de asombro frente a la noticia. Y frente a esta capacidad de asombro, no tenemos como este hecho que ocurría, digamos que por ahí del 94, recuerdo, una noticia paraba el país. Bueno, pero también porque no tenías, ese año fue especialmente violento, pero no tenías un ecosistema que te alimenta de información con la velocidad que tienes. Es correcto. Entonces, hoy parece que nada te lleva a la movilidad social fuera de tus redes sociales. Y retomando el tema que tocó hoy Claudio sobre la caducidad, pareciera que cualquier nota a partir de que se convierte en un hashtag, ya fue un hecho histórico. Ya no es una nota que puede trascender más allá de darle un like, de apoyar militarmente en tus redes sociales o incluso volver a marcar un sello de la opinión que tú tienes frente a tus amigos o frente a tu colectividad. Es decir, la nota se ha convertido en un hecho más doméstico, más personal, y no un hecho social que genere coyunturas o movilidad fuera de tu casa, ¿no? Ahora, ¿quién recuerda, Mario? Digamos, si les preguntamos aquí a quienes nos están viendo, ¿quién se acuerda de qué? La tragedia es esta. Los garantes de la memoria son las víctimas. Es decir, ser víctima es el que se acuerda sistemáticamente de eso, digamos, que otros olvidaron. Un ejemplo, la guardería ABC. Si eres un papá que perdió un hijo o una hija ahí, no se te va a olvidar jamás. Si eres un habitante de la vera del río, de los ríos que se contaminaron en Sonora, derivado de este tema que se recordó ayer porque cumplió 3 años, pues te vas a acordar, te acuerdas todos los días. Entonces las víctimas son los depositarios de la memoria, ¿no? Y son los que viven la tragedia, los únicos que realmente se acuerdan y permanecen ahí garantizando que no se olvide. Agregaría, yo creo que este tema que nos están presentando también conlleva una reflexión de la responsabilidad de los medios de comunicación, que tradicionalmente han sido otros que tienen la tarea justamente de recordar, la función de recordación de los medios, ¿no? De poner un tema y aunque ya no sea la moda, volverlo a poner hasta que haya consecuencias de los actos. Pero vaya reto que hoy tenemos, digamos, desde los medios, desde la sociedad y desde la clase política, que también los propios actores, así como hay algunos que se benefician del olvido, otros se benefician pues de mantener vivos los temas. Claro. Así es. Y es interesante porque al final de cuentas, cuando vemos que los actores políticos, incluso gente del espectáculo, ¿no? Que a veces, que es algo que recuerda mucho la gente en escándalos y en noticias, que en este estudio depuramos este tipo de escándalos, también apuesta a aguantar
el tiempo hasta que a las personas, a la sociedad, se les pase, se les olvida, y también o surja una nueva lady o un nuevo lord. Claro. ¿No? Que eso, pues, al final de cuentas, el nuevo escándalo es el que va sustituyendo la noticia anterior. Y se va diluyendo entre noticia y escándalo. Y también me parece que esta forma de identificar qué es información de valor y que debe estar la debo de tomar en cuenta para decisiones de mi vida, está diluida entre estos dos tipos de notas. Pues es muy interesante. Yo me acuerdo hace poco tiempo había esta idea de la utopía digital y entonces decía, bueno, como todos estamos ahora conectados, nada se olvida, todos podemos visibilizar los temas que nos afectan, hay un gran debate público del que todos podemos participar. Yo creo que estamos viviendo la cruda de la utopía digital, donde así como es cierto que esto que acabamos de decir funciona y a veces es muy bueno, también es cierto que hoy tenemos muchos más generadores de información que antes, por lo tanto la competencia hace que los temas se estén desplazando, circulan más rápido, canalizamos nuestras emociones a través de las redes y no necesariamente a través de la movilización, y luego ya ni hablar de la calidad del debate a veces en las redes, que termina con mentadas y con trolls con altisonantes. Y quizá el cierre de esto sería bueno, y entonces ¿qué hacemos? ¿No? En términos de estrategia de comunicación, lo interesante es esto, Mario, y lo hemos platicado tú y yo en otras ocasiones. Cuando un actor político, un actor del espacio público se ve problemado, la clave es aguantar. Si aguantas como vienen los trancazos, pum, 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 y de ahí, pum, se olvida porque ya llegó el siguiente meme, el siguiente lord, la siguiente lady, el siguiente escándalo. Entonces eso es terrible. Es terrible porque entonces esto se trata de olvidar. Y como sociedad sería lo contrario. Y como sociedad entonces el correlato sería recordemos lo que nos pasa, recordemos lo que nos ofende, recordemos lo que sentimos que nos hace daño como sociedad. Y eso, en la medida en que no lo olvidemos, Mario, va a permanecer como un tema relevante y puede haber cambios. Si lo olvidamos, todo queda, digamos, en el pasado y ya ahí pues pocas cosas se rescatan. Me gusta que nos quedemos con esa tarea. Omar, gracias. ¿Se puede ver este material que prepararon? Sí, tenemos en las redes sociales, Omar 3 Estrada. @Claudio Flores T. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Mario. Como siempre.